Germán Rodríguez, el comandante de la verdad. Queridos amigos, muy buenas noches. El día de hoy una entrevista que puede cambiar el futuro político de Colombia. La generala de Álvaro Uribe, la mujer que no se arrodilla, la mujer que está enfrentando solita al presidente Petro, la que muchos llaman la Margaret Thatcher de la política. Esta noche hablaremos con la doctora María Fernanda Cabal, la senadora más polémica, más directa, más temida del país y quien se proyecta como candidata presidencial. Prepárense a escuchar con María Fernanda Cabal, la senadora más berraca y aquí entre nos una de mis favoritas para llegar a la presidencia de la República. Doctora María Fernanda, buenas noches, me da mucha alegría, creo que es la tercera vez que nos acompaña. Bienvenida al canal de la verdad. Germán, buenas noches y estamos listos. Bueno, doctora, y a propósito, Andrés Úsuga, nuestro especialista asesor de cabecera. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, mi mayor Germán, un abrazo muy especial para ti. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, muy complacido. Y todo un honor estar aquí con la doctora María Fernanda Cabal. Bueno. Siempre hemos admirado mucho su trabajo y somos muy amigos de sus amigos acá en la ciudad de Medellín. Bueno, la doctora pues nos acompaña, no hay ley mordaza, pero aparentemente pues es la que está encabezando las listas en el Centro Democrático, tras pues algunos ataques que hubo de parte y parte. Doctora, cuéntenos cómo va esa candidatura presidencial, cuéntenos un poquito, por favor. Muy bien, y es importante que el público sepa y recuerde que soy la congresista más votada en la historia del Parlamento colombiano. Y eso es a punta de tesón, de esfuerzo y lo más importante, de coherencia. Aquí no me van a ver mudar de piel, cambiar de disfraz como hacen los políticos que están en distintos gobiernos, la ideología no les importa y lo único que quieren es tener poder. En mí van a encontrar una persona firme, coherente y seria que genera confianza. Bueno, Andrés, empiezas tú con tu cuestionario de preguntas buenas. Doctora, nos va a disculpar, pero las preguntas son fuertes, son directas. Antes de empezar el programa, usted nos dijo, claro, pregúnteme lo que sea y de la forma que sea. Entonces empieza, Andrés, por favor, vamos a entender por qué María Fernanda Cabal es una de las más opcionadas a llegar como primera presidente de Colombia. Bueno, doctora, vamos al punto y al grano de hoy. Su opinión sobre el listado de visas canceladas para lo histórico. Ahí lo dije yo en mi chat de WhatsApp. Histórico, eso sí nunca se había visto. Presidente, ministro de Hacienda, ministro de Minas, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Superintendencia de Industria y Comercio, director jurídico de la Presidencia. Histórico, yo nunca había visto eso. ¿Su opinión sobre eso, doctora? Petro es un provocador y como buen anarquista siempre está toreando. Y dentro de su narcisismo, él quiere igualarse a otros mandatarios del mundo. Pero lo increíble, Andrés, es que logró llegar a la presidencia, claro, con el pacto de la picota, con 5.000 millones que superaron oficialmente su campaña, la platica que no sabemos cuánto le dieron de los amigos que visitó su hermano, los extraditables, aquí hubo de todo, y me supongo que ahí también venía incluido el cartel de los soles, pero llegó. Y llegó y fue un fracaso. Llegó en nombre de los pobres y apelando a unos deseos que mucha gente tenía, gente con rabia social, gente con resentimiento, algunos con razón, otros no, pero llegó. El desastre Petro. Petro es peor que el COVID. La economía en recesión. Destruido todo. La salud, la gente muriéndose en las filas sin medicamentos, sin cirugías, programan para después,
personas que necesitan atención inmediata. ¿Y qué decimos de la factura del gas? Están muy felices los petristes con la factura del gas y de la pimpina de gas o la pipa de gas, felices pagando 3 veces más. Todas estas locuras de crear programas para entrenar sicarios como el pagar por no matar, pero en cambio dejar sin educación a 200.000 muchachos de estrato 1 y 2. ¿Cómo la ven? ¿Les parece feliz? ¿Están disfrutando el cambio? Lo de No, las visas es el tope de ok. lo que... Bueno, déjeme, Pero yo ya le pregunto una cosa respecto de eso. ¿Y no será un plan? ¿No será un plan del precisamente esto? Es que yo siento que él le empujó la mano. Esto es, estaba buscándolo y buscándolo hasta que lo logró, que le quitaran la visa le compro la teoría del señor Aurelio Suárez hoy de Blue, que es, él jura que con eso se va a volver un líder mundial, intergaláctico, intergaláctico, intergaláctico. cósmico, ¿no? Entonces Así no es. sé si le funciona la estrategia de esa provocación. Sufriría mucho más si le quitaran la italiana, porque tiene ciudadanía italiana, ¿no? Como Petro, como todo comunista, ama lo que dice que odia. Usa zapatos de 3 millones de pesos, tiene casa en el sur de Italia y ciudadanía. Su hija estudia en París. Chévere, chévere el mundo comunista. ¿Por qué no la manda a estudiar a Irán o a Cuba? No, eso no se les ocurre. Lo de las visas estaba anunciado porque usted recordará, Andrés, cuando el trino amanecido de Petro contra Trump, que Trump se devuelve con unos aranceles donde íbamos a perder 1 millón de empleos. Solo las flores eran 200.000. Ahí viene el caos en la Casa de Nariño, que viene Luis Gilberto, el embajador Daniel García, Laura Sarabia, y le En dice, se febrero. cuentan, ¿usted qué quiere? ¿Que lo tumben? ¿Usted qué quiere? Y él todo bravito, así como los niñitos malcriados, porque parece que nunca se aconductará, terminará así. Es un anarquismo que destruye lo que construye la sociedad, pero también termina destruyéndose a sí mismo. Provocador. Pensó que no iba a tener consecuencias con una presidencia como la de Trump. Ahí tiene, pero ahora viene a jugar de víctima. Y creo que ya la gente no le copia, ni Sí. siquiera el clic ya le camina. Doctora, bueno, esta pregunta yo creo que debió haber sido la primera. ¿Por qué María Fernanda Cabal debe ser la próxima presidente de Colombia? Primero, por el deseo de servir a mi país. Segundo, por la experiencia, tanto en el sector público como en el sector privado. Tercero, porque las regiones de Colombia las he recorrido, sé lo que necesitan y lo que más me da dolor es que siendo un país tan rico tengamos un problema muy grave que nosotros lo determinamos cuando lanzamos la Mega 2040, nuestro programa económico de la mano del profe Luis Guillermo Vélez, el dualismo económico. Hay personas muy ricas y al mismo tiempo pobreza extrema. Y eso solamente se corrige cuando usted le quita cargas tributarias y fiscales a las empresas. Los países ricos del mundo es porque las cargas no superan el 25%, en Colombia son del 60%. La estabilidad laboral te la da la empresa privada, no te la da el Estado. Petro lleva a hoy 14 billones de pesos derrochados en una burocracia que solo genera gastos que los asume el empresario grande, mediano y pequeño y todos los que pagan impuestos así no tengan empresa. Doc, pero ¿cómo va a gobernar el país si lo van a dejar destrozado con unas finanzas completamente en el suelo y un orden público? Vamos a llegar a 25.000 alzados en armas. ¿Cómo se va a poder gobernar el país? Con los empresarios, con la sociedad civil, con el sector privado. Porque primero hay mucho proyecto que se guardó, se congeló. El peor sentimiento para una sociedad que quiere crecer es la incertidumbre. Cuando usted tiene incertidumbre, usted dice, vamos a esperar que pase la horrible noche. Empresarios locales, empresarios extranjeros dispuestos a reactivar sus negocios. ¿Cuál es el incentivo? Dar los mensajes el primer día de mi posesión. Vamos a tumbar todos los decretos que atentan contra la propiedad privada y el libre mercado. No más confiscación. La propiedad privada es sagrada. Lo que hay que hacer
contrario a lo de Petro, que dejó más de 60.000 familias sin casa, habiendo aportado su ahorro, 4 o 5 años ahorrando toda la familia para acceder a los subsidios, los dejó literalmente en la calle. ¿Cómo reactivar? Primero ganarse la confianza también internacional, ir a pedir nuevamente la evaluación para que nos den el crédito del Fondo Monetario Internacional, el crédito blando, el crédito fácil, el crédito que es más asequible y darle confianza a los mercados del mundo. Paralelamente, vamos a restituir a los mejores de la fuerza pública. Lo primero, la inteligencia. La inteligencia tiene que venir acompañada de la alianza con Israel. Israel es nuestro socio estratégico en terreno, trayendo todos los artículos tecnológicos que hoy existen y que marcan la supervivencia de ese país. De la mano de los ingleses, del MI6, de la mano del gobierno de los Estados Unidos. Cerremos corredores territoriales de la criminalidad, que usted sabe, Germán, son los mismos de siempre porque es la misma geografía de Colombia. Volvamos otra vez a tener un ejército mucho más grande, pero yo haría esta propuesta. A estos soldados profesionales que se pensionan, que muchos Sí. quieren volver a la fuerza pública, que ya conocen la geografía, volvámoslos a restablecer también. Hay un déficit hoy en todas las Fuerzas Armadas gigantesco, se han ido más de 80.000 Sí. muchachos, más los que han echado. Entonces la política tiene que ser integral. Y vamos a hacer la reducción del tamaño del Estado. Si hay que hacer un crédito internacional para poder liquidar funcionarios que ya se quieren ir, se puede hacer y se va amortizando con el dinero que usted se va a ahorrar disminuyendo el tamaño del Estado. Bueno. Bueno, sigue Andrés. Bueno, Doc, yo me voy a devolver un poquito y voy a hacer una pregunta que de pronto no es tan, pero sí quiero que la gente que es la primera vez que la ve, o sea, no podemos descartar eso, ¿cierto? ¿Cómo así que María Fernanda Cabal, que es tan bayuna, tan caleña, por ejemplo, empieza en su carrera política como representante a la Cámara por Bogotá? O sea, ¿usted por qué termina en Bogotá estudiando en los Andes, ciencia política? Se termina casando con un ex cadete naval, ¿no? Ahí le cuento, Germán. Usted no sabía. Sí, claro, claro. Claro, el Cadete señor, naval. claro. Yo estuve Doctor Jorge viendo Félix las fotos como estudió en la misma cadete. escuela de nosotros dos. Ahí le cuento. Pero ¿cómo termina usted allá en Bogotá y haciendo política después con todo esto? Por la escasa oferta universitaria. Acuérdense que todo estaba en Bogotá y había muy pocas universidades en región. Y yo quería estudiar ciencia política y la única universidad que tenía esa oferta era la Universidad de los Andes. Yo me graduó de 17 años y me vengo a Bogotá y me da durísimo, porque Bogotá era una ciudad demasiado distante, demasiado fría. No era la vida de provincia a la que uno estaba acostumbrado, ni la Cali, donde yo nací, donde yo me crié y donde yo crecí, que de todas maneras ha cambiado mucho, mucho. Me vengo a la Universidad de los Andes, hago mi vida aquí, los primeros amigos siempre son los afines, ¿no? Entonces el amigo del caleño era el costeño. El Claro, claro. costeño es el de la rumba, el del desorden, el del de que encuentra uno La más calidez. afinidad y la calidez, claro, que no encontrábamos aquí en los bogotanos, pero después muy pronto ya tuve amigas rolas y todavía conservo esa amistad, tuve novio rolo, en fin. Ay, carajo. Arranco aquí y después empiezo a trabajar muy temprano en la Universidad de los Andes antes de graduarme. Yo manejé un programa que se llamaba el Programa Democracia, financiado por el Congreso de Estados Unidos. Y después tuve el privilegio de irme un año a trabajar en una fundación, a aprender una metodología de trabajo con comunidades para enseñarles a pensar y a deliberar sobre las decisiones de carácter público. ¿Pero a Porque dónde te fuiste? ¿A dónde? ¿A los Estados Unidos? ¿A me fui dónde? a Dayton, Ohio, lo que se llama el Midwest. Ay, carajo. Es, Se pues, aburren mucho, ¿no? La gente dice que es muy aburrido eso ahí. muy campesino, pero muy bacano. Es parte de lo que es el cinturón de maíz de Estados Unidos al lado de Indiana. Gente mucho migrante que llegó de Alemania. De hecho, el supermercado se llama Kroger, un apellido alemán. Muchas familias con antepasado alemán. Esa es la Y tierra de Charles Kirk, si no estoy mal, ¿no?
De por No ahí era recuerdo si Kirk. Charlie Kirk era de Ohio, pero mi jefe, que es el doctor David Matthews, había sido secretario de Salud y Bienestar del presidente Ford. Y yo Oh, tuve el bien. privilegio de conocer a Gerald Ford en la fundación. Mi jefe había sido el mejor gobernador de Alabama, él venía del sur. Entonces fue una experiencia fabulosa. Me recorrí Estados Unidos con toda la diversidad que hay. Y lo más importante es la profundidad de la democracia, que no es ir a votar, es participar en los espacios que habilita la sociedad. Me vengo con ese proyecto y aquí el director de ciencia política, Gabriel Murillo, se consigue una donación de la Fundación Tinker y podemos trabajar. Entonces me recorro también el país, firmamos con Gustavo Bell, No, él desde muy jovencita, ¿no? muy jovencita, el gobernador del Atlántico, me recorro el Atlántico, voy al Amazonas, trabajo con mujeres indígenas, funcionarios públicos, enseñándoles la ley de cofinanciación, trabajo con madres comunitarias. Bogotá firmamos con la registraduría, trabajé en 6 colegios enormes de Bogotá, trabajé fortaleciendo relaciones policía-comunidad en San Cristóbal. O sea, yo tengo trabajo de base total, Y 100 social, social. del que dicen También los logré. mamertos que se apropian de que todo lo social es de ellos, ¿no? No, el mamerto le fascina es empobrecer y nosotros estamos es al contrario. Yo creé la fundación de Fedegan, que es Fundagan, que los invito en noviembre a la vacatón, donde se recogen más de 1.000 vaquitas preñadas y se entrega a la comunidad campesina. Hemos entregado más de 6.000, 7.000 vacas a lo largo de estos años y es un compromiso con un país que se merece vivir mejor. Bueno, Sí, ayer doctor, nos habló el doctor Pinzón sobre eso y que ustedes hacían la donación inclusive para los soldados del Ministerio de Defensa. Claro que sí, yo les Buenísimo. hago una mesa especial en la Vacatón a los soldados mutilados, víctimas de minas, víctimas de la guerra, y en esa mesa especial se les dona también a ellos, así es. Bueno, agradecemos ya casi a las 1.000 personas que están conectadas en este momento. Muchísimas gracias. Por favor, los comentarios, participen en la encuesta. La encuesta es: María Fernanda Cabal puede ser la próxima presidente de Colombia en el 2026. Participen, llenen esto de comentarios. Doctora, muchos la ven a Oh, usted con cara de mal genio. Germán, Dígalo. Germán, sería la primera mujer, ¿no? Sería la Eso primera sería mujer histórico presidente. de verdad. Muchos la vemos con cara así como de mal genio. Yo sé que no es así, yo sé que usted es mamadora de gallo, pero Yo no cuéntele. soy de mal genio, yo sí, lo que pasa es que a veces soy seria, uno no se puede reír todo el tiempo. Carácter, que se ¿Pero usted es de necesita. mal genio o es mamadora de gallo? No, yo no tengo mal genio, para nada. Bueno, continuamos entonces con la entrevista. Me gustaría meterme, para usted, ¿cuál es el mal más grande que tiene Colombia al día de hoy? Y de paso, ¿qué va a ser lo primero que va a ser el 7 de agosto a las 2 de la tarde cuando tenga la banda presidencial? Hay que hacer lo que hizo Trump. Él llevó, creo que 300 órdenes ejecutivas. Aquí hay que ir aprendido, no llegar a aprender. El mal más grande, la coca. La coca financia la destrucción de la sociedad. 300.000 hectáreas de coca gracias al Acuerdo de La Habana en su punto 4 y que fortalece hoy 800 grupos criminales, gracias Santos, gracias Petro, con una paz total que es un fracaso absoluto. Yo la llamo la paz cocal, amarrando a la fuerza pública, dejando que los asesinen, trayendo drones que los hacen los iraníes en el Táchira, Sí. asesinando policías, asesinando civiles, y este presidente, que es un psicópata narcisista, pues dice que es que hay que ir a combatir a Gaza. Hombre, deje de hablar carreta, Petro. Por fortuna ya poco le queda y que ni sueñe que nos va a meter ninguna constituyente, que la gente no le está importando lo que está escrito, la gente lo que quiere es que su vida sea más tranquila, que no la maten en un transmilenio de una puñalada, que no les roben los que han conseguido con su trabajo, que no les cueste la pimpina de gas 3 veces, ni la factura de gas. La gente quiere vivir mejor y Petro los está dejando literalmente morir. Bueno, Andrés. Bueno, Doc, volvemos al tema entonces. ¿Cómo es esa decisión suya
Yo sé que usted estuvo en la fiscalía, como en la dirección de internacionalización, no me acuerdo con qué fiscal, y pues creo que no es tan importante, pero ¿cómo es esa decisión suya en 2014 de lanzarse a la Cámara por Bogotá? O sea, ¿usted nunca había querido aspirar o previamente ya había tenido alguna otra aspiración? Nunca había pensado en política electoral, mi papá liberal, mi mamá conservadora. No me gustaban, o sea, de los liberales me parecían como muy desordenados, que vivían abrazando a la extrema izquierda para todo. Los conservadores, había cosas que me aburrían. Yo tuve mucho conflicto en mi colegio. Yo estuve en un colegio de monjas y me echaron. No me gustaba la hipocresía, o sea, yo tengo ahí un conflicto existencial porque yo creo que usted tiene que ser honesto con lo que hace. No, usted No, es católica, pero tiene reservas con la institución. sí, porque después cuando eh, empiezo a conocer la guerra por dentro, me doy cuenta cómo hay ONGs de sacerdotes, muchos jesuitas, que lo que hacían era lavarle la cara a la guerrilla. La teología de la liberación. La teología de la liberación, que es una peste que traen, para que usted lo sepa, en la investigación que hicimos, es de los curas rojos del País Vasco francés, de ahí se van a España y después vienen acá, y hay muchos del País Vasco español. Acuérdese del degenerado del cura Manuel Pérez. Claro. Inundan América Latina, los montoneros los crean los mismos curas, con los mismos métodos, los mismos igualitos. El comunismo cogió América como un laboratorio de experimentos. Llegamos a tener 420 grupos guerrilleros en Latinoamérica y solo sobreviven en Colombia por la Sí. coca. Leonardo Boff en Brasil y Gustavo Gutiérrez, Leonardo el Bosch, peruano, para que usted lo sepa, Andrés, asesor hasta hace poco del Papa, del Papa Francisco. del Papa Francisco. Claro, y Gustavo Gutiérrez, el peruano que acaba de morir también. Ellos son los dos grandes líderes de esa teología de liberación. ¿Qué tanto daño le Malísimos, ha hecho? malísimos, totalmente psicópatas, destructores de la propiedad privada, usaban las minorías étnicas, pero cogían a los más malos de los líderes, reventaban la comunidad. Acuérdese, Andrés, a mí me mataron mis amigos del Chocó, Manuel Moya, Graciano Blandón y Yair, mis Claro. amigos que representaban un liderazgo en esas comunidades, y los mató las FARC, y uno de esos que está en el proceso está aquí en el Congreso, que es Pedro Baracutao. Él está en la Sí. lista de los que participaron en ese asesinato y yo se lo dije en comisión primera. Pero Pero acuérdese, pues, cómo llegó usted entonces a Centro Democrático, que nace en 2013, a esa primera lista de Cámara. Porque usted me dice, mi papá liberal, una conservadora, usted me nunca había hecho gustaba política Uribe. partidista. Siempre me llamó la atención Álvaro Uribe desde que empezó a hacer campaña siendo gobernador de Antioquia. Mi hermana hizo campaña, mi hermana vive en Estados Unidos desde los años 80, que le iban a secuestrar su hijo. Por fortuna, ese muchacho había recibido entrenamiento en la tercera brigada. En esa época secuestraban a todo el mundo, hasta el perro. Acuérdese que casi se toman Cali 3 veces en la época de Belisario Betancur, que fue un desastre pintando palomas, así como este psicópata que tenemos ahora. No, pues después de la toma de la María y echan al general de la brigada de allá, Al porque iba a general hacer el Canal, rescate, al general el Canal general Albán. Canal, claro que sí, me acuerdo de todo. Entonces me gustaba mucho Uribe, pero peleé con funcionarios del gobierno de Uribe, peleé con funcionarios muy mamertos en la vicepresidencia. Yo le dije un día a Pacho Santos, ¿vos qué haces con todo ese mamerterío? Mucho mamerto metido en el Ministerio de Interior, y yo con estos muchachos de estas comunidades luchando, los traía, les conseguimos las defensas. Bueno, yo que no he hecho, que hasta se me olvida, con los indígenas que no son del CRIC, que eran de la OPIC en el Cauca, vine y los apoyé, los traje en su momento. Yo no era congresista, pero los traía al Congreso. Ay, yo guerrié mucho y conocí la guerra por dentro, que es terrible porque hay mucha máscara, hay mucha farsa. Entonces, cuando decido, a mí me meten en la lista al Senado, Andrés, y de repente me volean para por allá un puesto que era imposible. Y eso se formó un problema porque José Félix dijo, ¿cómo la van a sacar? Si es que ella está aquí es por mí, yo renuncié al Partido Conservador. Bueno, se pegaron su encartada con esa boleada que me pegaron,
que a mí me han boleado un poco de veces. Sí, sí, me acuerdo de eso. Y entonces no Yo sabían creo qué que hacer. dirigía el partido en Bogotá Miguel Uribe Londoño, si no estoy mal. Después. Entonces, cuando me dicen, coja la cabeza de lista que no la quiere nadie. No la quería nadie porque estaba No le Petro de creo. alcalde destruyendo Bogotá con la misma receta horrible y los mismos psicópatas que tiene hoy. Los mismos, la ecópata de la Mohamad, la Corcho, que él mismo la echó, la declaró insubsistente. Bonilla, o sea, la misma cuadrilla de destructores de Bogotá la tiene destruyendo Colombia. Y dije yo, listo, yo le jalo. Mira qué cosa tan bella. Nadie daba un peso por esa lista. Esa fue Y lista abierta, ¿cierto? como era cerrada, pero ¿Verdad? nadie daba un peso. No, que de pronto salís vos solas porque sos la cabeza, que de pronto salís vos y la pastora, que era la segunda del G12. Ah, Seis curules de 18, 328.000 votos y yo feliz me voy a celebrar a la casa de la calle 100, que era la de la campaña. No había nadie porque todos eran paisas y se habían largado para Medellín a celebrar el triunfo del para Antioquia. claro, Bueno, claro. Allá fueron 7, aquí fueron 7 en Antioquia. Y Fueron usted, 6 aquí, creo que allá fueron 6 o 7. No sé si 7, fue 7. Sí, Margarita, que te acuerdas que le salvaron la curul, no, creo que claro, no, claro. se le Santiago iban, Valencia. se le iban robando a Margarita Restrepo. Nosotros perdimos la sexta curul por no tener, no, había un abogado ladrón ahí que nos robó una plata y no hizo nada. Y nadie nos enseñaba. Y todos, muchos venían de la U a haberle defendido los boticos a Liliana Alfonso, que le ganó Inti Asprilla por 150 Uy, votos. Liliana, gran amiga. Estuvo en Así es. Migración Colombia en el gobierno Duque. Así Allá de es. su directora. Y también ahí estuvo Hoyos, Tatiana Cabello. Ahí pasaron varios de Bogotá, ¿cierto? Edwin Rodríguez, si no estoy mal. Eduardo Edward Rodríguez. Rodríguez. Sí, recuerdo muy Ese bien es esa. mi, por decir, el debut en cámara. Y en cámara ya empiezo a ser figura de esa oposición que había en ese momento a Santos. Y ahí es donde viene el acuerdo de La Habana. Mire, yo me enfermé de ver a todos esos lagartos que estaban con Uribe y se voltearon con Santos. Es que Sí, lo recuerdo hoy terrible, perfectamente. terrible. bueno, No, doctora, quiero continuar. Nos faltan varios temas. Me gustaría conocer su percepción de lo que está sucediendo en Colombia en este momento con respecto al gobierno Petro. De ese gobierno, ¿hay algo que se pueda salvar? ¿Hay algo que usted va a continuar con, que se haya creado en el gobierno Petro? Y que usted nos diga, así como Colombia la conoce, sin pelos en la lengua, ¿qué es lo que está pasando con Gustavo Petro, no solo como presidente, sino como persona? Pues que él es una persona que no es normal. Él es psicópata narcisista, mitómano, megalómano. Él cree que el mundo gira a su alrededor. Él tiene un problema de creerse lo que no es. Y esa disfuncionalidad termina recayendo sobre el Guinness Records de tener más ministros que cualquier otro presidente en la historia de Colombia. Ya vamos, creo que por 60. No, 60, cuando 60 cerrados. se casa 10 veces, el problema no es de las mujeres suyas, el problema es suyo. Entonces, un personaje psiquiátrico que sale borracho en las alocuciones, que es impresentable, que se mete 3 días de rumba con una gente pues terrible. ¿Qué puede esperar un país? Una persona que no tiene ni un trino amable. Él amanece como si hubiera comido hormigas y todos los días es saber a quién agrede, a quién agrede, a quién agrede. O sea, no tiene ninguna paz. Todo el tiempo el tipo está viendo cómo golpea. Y ya vimos la salud destruida, la seguridad acabada, las viviendas en la olla, el gas, que es un país productor de gas, un país que tiene recursos naturales, son ventajas comparativas con otros países, no, él prefiere importar, porque sí es una agenda de destrucción, porque él disfruta. Yo a él lo veo igual a Nerón cuando quemaba Roma y en el entretanto tocaba la lira, él goza con que la gente no encuentre medicinas, con que no haya cirugías. Él es malo y tenemos que entender que la mentalidad de Petro es hacer daño. ¿Se salva algo del gobierno? ¿Usted continuaría con algo que haya creado él?
Difícil, ¿ah? Es que Difícil la pregunta. el Ministerio de la Igualdad, Sí. Bendito. a ver, Sí. tan desagradable con las mujeres que prefiere nombrar a un trans cubano que a una Charlotte mujer. Schneider, increíble. Santero. No, pues Aparte antes de eso. seguro no se llama Charlotte Schneider, de pronto creo que él figura en la función pública con su nombre original de hombre. A mí me hicieron responder la semana pasada un derecho de petición porque dije el señor Charlotte Schneider. Es delicado ese tema con estas personas. Bueno, Andrés, continúa. No, yo le pregunto una cosa. 3 elecciones. El partido. El único partido en el que usted ha militado, pues con carnet, por decirlo de cierta forma, ¿cierto? Le han tocado 3 elecciones de Congreso, le han tocado, en las 3 ha sido elegida, una Cámara, 2 a Senado, ¿cierto? Le han tocado 3 elecciones presidenciales, en una, pues evidentemente la reelección de Juan Manuel Santos, en la otra la elección de Iván Duque, con la cual usted pues no tuvo las mejores relaciones, pero hizo parte de esa coalición de gobierno. Y en este último, ¿qué hacer? Yo sé que es tan malo el gobierno, tan malo, que evidentemente lo que estamos viendo, si no se roban las elecciones, ¿cierto? Con toda la plata que tienen para ahí guardada, que el péndulo, pues normalmente, como en una democracia normal, giraría hacia el otro lado, que es donde estamos, yo creo que todos acá. ¿Qué hacer para no equivocarnos otra vez? ¿Qué hacer para no equivocarse al interior del propio partido? En la derecha, yo creo que usted es de las únicas que dice que es de derecha de verdad, que no le da pena decir que es de derecha, porque Es eso que es no como es que me va a dar vergonzante, ¿no? Es pena, como vergonzoso. ¿Qué lo que hacer para que no nos equivoquemos? a ver, el tema es el relato. La izquierda nos ganó el relato, la narrativa, la historia, porque ellos apelan a lo emocional. Así digan mentiras, porque la mentira es su verdad. Cuando usted apela a las emociones contando historias, eso llama mucho la atención. Nosotros decimos cifras, usamos conceptos que la gente no entiende, terminamos volviéndonos aburridísimos. Tenemos que aprender a contar nuestras historias, de todo lo que hemos hecho, de cómo le tocó a nuestros abuelos, a los abuelos de ustedes. Es que este país hace 30 y 40 años, muchas fincas eran con letrina, todavía hoy, pero buena parte de esa Colombia cambió. ¿Cuánta gente, me acuerdo yo cuando yo estaba en sexto de bachillerato, era analfabeta en Colombia, Andrés? A nosotros nos tocaba hacer alfabetización en bachillerato. Era Y impresionante. vigía de la salud, ¿se acuerda? Así se llamaba. Se Iba uno hacían hasta unas allá. visitas, que es lo que quiere Petro que se haga hoy, cuando hoy existen todas las tecnologías de información. Quiere ir RIN a la puerta. Antes había un Cardex, que era lo necesario en su momento. Hoy todo se resume en la data para usted hacer prevención, hacer prospectiva, saber cómo modificar la política de salud, porque ya tener la información de los datos, que es la realidad. Em, yo siento que en Colombia los malos son muy malos y los buenos son muy pendejos. Los malos son una minoría que aplasta a la gente buena. Y la gente buena lo único que encuentra como opción de vida es el exilio. 2.400.000 colombianos se han ido en estos 3 años de Petro. No puede ser que usted le tenga que ofrecer el exilio. 13.000 millones de transferencias, 13.000 millones de dólares llegan. Ahí debe haber lavandería también, por supuesto. Pero también hay gente que hace el esfuerzo y compra la casa que nunca pudo comprar, porque es una economía que aplastó la generación de riqueza. Hay que cortar el exceso de impuestos para que las empresas respiren, crezcan y ofrezcan buen empleo. No es con una reforma laboral que siempre engañan al pueblo. Ya dijo Jaime Alberto Cabal, los despidos que tienen que hacer porque no le alcanza a la pequeña empresa, no le alcanza, van a tener que cambiar horarios o van a tener que irse a otro país. Es que yo no entiendo por qué tienen cemento en el cerebro. ¿Quieren mejor trabajo? Libere de impuestos, que son los que se roban. Más obras por impuestos, que eso es una fantasía. Si a mí vos me decís,
tenés que pagar 3.000 millones de impuestos a un Estado ladrón para que se lo gasten en viajes en helicóptero, en una casa en Japón de 50.000 millones comprando lechonas con cerdos de México. No, es que es el mundo al revés. Y Pero ¿cómo hacemos para apropiarnos de esa narrativa que perdimos el relato, como usted mismo lo dice? ¿Cómo hacemos? porque no contamos. No contamos lo que han hecho las empresas, por ejemplo, eso de obras por impuestos. FENAVI, la Federación de Avicultores, ha hecho obras, vías en el norte del valle. Las autopistas del café, que son una concesión, una bendición, porque es el sector privado trayendo su plata a riesgo para construir un país. Mi tierra, el Valle del Cauca, las mejores vías hechas por concesión hace 25 años. ¿Por qué no lo entendemos? Que esto no es con invías, no es con ladronismo. Viera la belleza, donando autopistas del café, donando no, en vez de darle la plata al Estado, ellos hacen el saneamiento básico de las comunidades aledañas. Construyen lo que el Estado no ha hecho en bienes públicos que se merece la gente. Entonces, fórmulas hay, pero la lucha contra la izquierda va a ser de propaganda. Entonces, a mí, ¿qué inquietudes tengo frente a esta campaña que se viene que va a ser muy dura? Primero, esa cantidad de candidatos que hay, un abanico. Ciento doce. Sí, pero eso se va aplanando. Eso se va aplanando, Germán y Andrés. ¿Por qué se va aplanando? Porque no todos van a tener aval, ni van a tener firmas que les van a dar un aval, y para las candidaturas presidenciales hay que pagar una póliza. O sea, esto no es tan fácil. Esa aplanada va a ser demasiado importante porque primera semana de diciembre se cierran ya las inscripciones para las listas de Senado y Cámara. El que quiera ser senador, que esté de precandidato, de candidato, se baja. Segundo, Usted tiene claro que usted no quiere volver al Congreso. Quiero volver aquí. Pero va para... Demasiado. Yo quiero ser la primera mujer presidente de Colombia, ya es la hora de una mujer, ya es la hora de poner orden en la casa. No más desastre y no más anarquía. ¿Qué va a pasar en diciembre también? Que vamos a tener candidatura única, hoy somos 5. Centro Democrático va a ser el partido más votado y tenemos que recuperar 50 curules. Entonces hagan este cálculo. De 5 queda 1, que aspiro a ser yo. Para marzo, en marzo son las consultas públicas abiertas, pegadas de la elección de Senado y Cámara. ¿Por qué se hacen consultas? Porque la opinión de la consulta para candidatos presidenciales arrastra los votos de Cámara. Si usted suprime esto, le vota menos gente al Senado y a la Cámara. Por eso el pacto empezó a echar carreta y que iban a hacer la consulta. Mentira, en octubre nadie sale a votar, eso ya lo probaron los liberales que casi pierden la personería. Perdieron 40.000 millones de pesos Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, ¿no? Pero claro, entonces el de pacto... todos los colombianos, es que fueran los bolsillos de ellos, pero no, de todos nosotros, de ¿no? todos. Entonces, marzo, ellos van con su frente ampliamente corrupto, llevarán sus monstricos a su candidatura. El corazón de Petro está con Quintero, para que no se hagan ilusiones. Lo dije hace 6 meses, no es Bolívar, no es la Mohamed, ni siquiera la Corcho, no es Iván Cepeda. Así es, haya tenido un pico de opinión con la persecución y todo lo que ha pasado con el presidente Uribe. Pero allá van ellos, con su lista no sacan ni la mitad de los congresistas que tienen hoy, afortunadamente. ¿Qué van a hacer los verdes en ese despelote? No sé, porque su Carlos Ramón González huyó fugitivo. ¿Cuánto le habrá pagado al bandido de Ortega para que le diera el asilo? Y al bandido de León Freddy, ¿no? Están otros como, están liberales, conservadores, la U, un partido que se llama Alma, que quieren hacer consulta, están los gobernadores, estamos nosotros observando lo que hacen los demás y queriendo hacer nuestra consulta. ¿Que viene cambio radical? No lo sé. ¿Que vienen outsiders? No sé si va a venir Vicky, si va a venir Abelardo, no lo sé. El ideal es no tener más de 4 candidaturas, digo yo, porque se dispersa demasiado la votación. ¿Que quieren venir? No sé, por ahí estaban diciendo conservadores. El hecho es que la plataforma ideológica tiene que ser compartida
por los que vengan. Entonces, ese día, Centro Democrático, con candidatura para primera vuelta, con 50 curules, ¿sabe qué pasa? Que uno es el imán. Vienen todos para acá. Y vamos a ser tan grandes y tan poderosos que ojalá logremos ganar en primera vuelta, como lo hizo el presidente Uribe. Ojalá Dios quiera, doctora. Amén. Bueno, voy a cambiarle un poquito el tema delicado, relaciones internacionales, Estados Unidos, Venezuela, todo esto que se está viniendo, Israel, Rusia, China. Y vamos a empezar con nuestro vecino, Nicolás Maduro. Muchas preguntas. Por favor, le dejo para que nos conteste de forma abierta. Vamos a hacer operaciones militares con la dictadura. Se va a continuar la zona binacional. ¿Qué va a pasar con Nicolás Maduro en la presidencia de María Fernanda Cabal? Pues yo aspiro que cuando yo sea presidente, Nicolás Maduro ya no esté allí. Sería lo peor que nos podría pasar. Lo peor. Si es que un salvaje como Maduro, heredero de Chávez, otro bárbaro demente, que expulsa 8 millones de venezolanos, expulsa a los colombianos, porque eso sí lo tengo yo grabado en mi memoria, porque me fui a la frontera a dar comida y a repartir en los refugios juguetes a los niñitos, más de 2.000 juguetes, para que tuvieran algo cuando usted se va sin nada, la gente saliendo con la nevera en la espalda como una mula de carga, con lo que pudieron sacar, porque hasta las casitas se las tumbó. Eso sí es nazi, eso sí es facho, que se las marcaban como le hacían a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Aspiro que no esté, porque creo que Trump entendió que es la última oportunidad. Primero, de volver a ser América grande, y segundo, de rescatar una sociedad que se la pudrieron con la coca, con la marihuana, con el fentanilo que hoy mata a 120.000 estadounidenses. Y además, el mundo libre occidental no se dio cuenta en qué momento la propaganda volvió imbécil a los jóvenes. El wokismo. Entonces usted ya no sabe si es macho o hembra. Usted mañana le dicen que es perro y entonces usted se pone una cola para moverla. Todo eso es una estrategia de destrucción de la formación de la personalidad del individuo, del ser humano, hombre y mujer. Todo eso llevó a la sociedad americana, una sociedad próspera, a la debacle. Más la migración descontrolada, que también era una estrategia de guerra, pues si no llega un presidente como Trump, no le veía yo supervivencia a los Estados Unidos. Entonces yo aspiro que Trump, que la tiene clara, de una vez termine con el cartel de los soles, que es una amenaza para la misma seguridad nacional de los Estados Unidos, como lo son todos los carteles, el Tren de Aragua, el ELN, las FARC ahora en sus múltiples modalidades. Sí. Todo esto es una amenaza. Doctora, le pregunto, antes de que Andrés continúe con el resto de países, una curiosidad. De los candidatos que yo he entrevistado, usted es la que más tiene conocimiento en la parte militar. Me ha dicho unos términos en la primera entrevista. ¿De dónde sale ese bagaje de conocimientos militares que usted tiene? Mira, yo empecé a visitar a mis amigos cuando la guerra jurídica fue un hecho y tristemente muchos generales la negaban. La guerra jurídica es la que ha llevado hoy a que Colombia no tenga la capacidad de respuesta contra amenaza terrorista, que ya no es el enemigo interno, que además nunca lo fue. Aquí nunca hubo conflicto armado interno, eso es paja, el conflicto fue importado, o más bien no lo exportaron, vino de afuera, de acá se armaron las guerrillas liberales. Nosotros teníamos otro conflicto, liberal conservador, que ese era propio, pero cuando viene la variable de la internacional comunista y la guerrilla liberal la transforma en comunista y arman hasta los dientes y crean la figura de Tiro Fijo, que no se nos olvide, su primera salida al estrellato fue en Inzá, Cauca, matando 16 personas, entre ellas 3 monjas, ese bandido, y pegándole el tiro al alcalde, que le valió el sobrenombre de Tiro Fijo. Se lo pegó en toda la
la mitad de la frente. El esposo de Sandra Comunes, Es Sandra Ramírez. Oh, de yo no Sandra sé, Ramírez. como me imagino que como todos esos le gustaban jovencitas, ¿no? Como todos esos bandidos le gustaban las jovencitas, pues la veía uno muy jovencita, él ya estaba viejo, chuchumeco, y ella limpiándole los pies, ¿no? Las patas ahí en un lavadero. eh, para las feministas, ¿no? Está chévere esa foto. Bueno, yo empiezo a visitar a mis amigos que son los primeros que meten presos. Empiezo a visitar amigos mayores del ejército, después subieron a coroneles. Los generales pensaban que no los iban a tocar, lleno de soldados eso, ¿no? Vaya, defiéndase, sí, ¿cómo se defiende? O sea, un soldado que da la vida por mí, que se queda sin piernas, sin ojos, no lo soporto. Quiero decirle que esa es una causa de mi vida. Por eso cuando yo veo a los veteranos que muy fragmentados, mucha competencia interna, y les digo, ustedes son tan fuertes y tan poderosos, no acaben sus asociaciones, pero hagan una gran federación. Acuérdese, Germán, esta última elección, nunca habían salido tantos elegidos entre policías y, y- y ejército, casi 600. Tienen que seguir como en Perú. A mí me recibió en el Congreso peruano, de presidente del Congreso peruano, el antiguo general de las Fuerzas Armadas, con El votación. vicepresidente de Estados Unidos es un cabo tercero, J.D. Vance, es un cabo tercero de De los la Marines. Infantería Marina. Pero es que los gringos ha sido mucha más tradición pertenecer a las fuerzas, creo que salvo Obama, todos han pertenecido, pero aquí, miren, a ustedes los adora el pueblo porque son del pueblo. Por eso ese 20 de junio la gente era histérica porque el Petro ese, quién sabe dónde estaba amanecido, no llegaba y no llegaba y la gente furiosa porque nos gusta nuestro ejército. Es un ejército del pueblo, no es un ejército elitista y la gente lo quiere y es Sí. símbolo también de nuestra nación. Siempre han sido los más queridos, pero qué guerra jurídica tan berraca. Y uno iba a ver las pruebas, ¿no? Las ONGs pelechando, ¿no? Llenas de dinero. Y los políticos así, y la derecha cobarde, la primera, abriéndoles la puerta. Yo visité a los militares en la cárcel, yo les llevaba a los soldados almohadas que no tenían. Yo iba los domingos con mis amigos para comprarle lo que hacían y desayunábamos felices. Yo qué no he hecho y hoy llevo defensas judiciales y usted lo sabe. Yo llevo varias defensas judiciales de mi cuenta y con amigos que aportan. Y mi frustración es la destrucción del fuero penal militar. Aquí, si no se reforma la seguridad jurídica de quienes dan su vida por nosotros, miembros de la fuerza pública, nadie nos va a defender, Germán. Bueno, Andrés. Respecto a eso mismo, Doc, en Latinoamérica, creo que también hay guerra jurídica en otros países, pero al revés. Aquí este era el único país donde la guerra jurídica atacó la institucionalidad de la República y en los otros países eran supuestamente es que los atacaban a ellos. Por eso estuvo Lula da Silva en la cárcel y no sé qué, dicen ellos. No, Cristina también en la cárcel. Dicen Andrés, ellos. mira, es una obligación con la historia de América Latina. Lo que pasa es que yo no tengo el tiempo que quisiera tener. Si usted se sienta con los generales de Guatemala y coroneles encarcelados y con los abogados defensores de ellos, y se sienta con los peruanos, los héroes de Chavín del Huántar, cuando liberan al Perú con Fujimori, y con los abogados que conozco a todos, todo fue una estrategia paralela, creando mitos. El primer mito es el de las bananeras que crean estos bandidos comunistas y lo promueve obviamente Jorge Eliezer Gaitán porque era el abogado de los tres bandidos que participan en una huelga insurreccional y terminan desapareciendo familias campesinas que no apoyaban la huelga, entrenados en Moscú, condenados a 10 y 26 años y amnistiados porque este país solo regala amnistías desde los años 20 y 30. La gente no conoce su propia historia. Había que crear el mito del ejército asesino, pura paja, mentira. Y eso lo amplifica en la narrativa Gabriel García Márquez y lo repiten en los colegios como loros y los sindicatos. Bueno, usted se va a Guatemala y le hablan del genocidio indigenista. Pura paja. Todo es mentira porque es el relato, es el cuento.
y nosotros no contamos nuestra historia. ¿Cuántos secuestrados han contado su historia? ¿Cuántos sobrevivientes del Palacio de Justicia, gracias al Ejército de Colombia, han salido a defender a los militares y a contar su historia? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué nos quedamos Vamos a callados? cumplir 40 años de esa tragedia del Palacio de Justicia ¿A y cuánto seguimos con rescató el ejército? ¿A claro, 200? y, se- ¿250? y seguimos con la narrativa que nos contaron desde el principio, ¿no? Porque Arias Hernán Mejía Cabrales Gutiérrez condenado. era Arias teniente Cabrales. y entró allá. Y Hernán Mejía Gutiérrez salió herido del Palacio de Justicia. Pero claro, salió herido y tiene balas en su cuerpo. Así Arias es. Cabrales, 90 años, preso. Y Petro presidente. Qué vergüenza nos debería dar. Ya le voy a contar una cosa aquí con un paréntesis rápido, Germán. Esa sentencia de Petro nunca ha aparecido, que es la sentencia por porte ilegal de armas de la Justicia Penal Militar que firma el general Arias Cabrales y está desaparecida, no aparece por ningún lado. Esa sentencia, a pesar de que estábamos en estado de sitio, esa sentencia no hubiera permitido que el señor no fuera ni siquiera edil no de Bosa, de Usaquén, porque así es que les gusta a ellos. No hubiera permitido nada de eso y vea dónde llegó. Pero Andrés, la sentencia de la juez declarando los terroristas que casi le acaban la vida a esa juez y la persigue el mismo sistema. Buscan condenarla, la tiene que defender su esposo y su hijo. Nadie se acuerda de esa juez. Ella los condena por incendio y por terrorismo. Y como ya estaban en la firma o habían firmado su acuerdo de paz, la persiguen. ¿Por qué persiguen a la gente honorable? Y el Estado no Y la acaba la defendió. vida. La persiguió. Es que Claro. de verdad que a mí me falta tiempo para hacer cosas de, hagamos la historia, usted que es tan juicioso, la historia paralela de la guerra jurídica, Guatemala, Colombia, Perú. Sacamos ese libro, saquemos la gente que ha dado su vida, que la han perseguido. No, aquí exaltan al guerrillero. ¿Qué tal cuando estos bandidos de la izquierda querían montar la estatua del cura Camilo Sí. en Carmen de Chucurí, donde hay más de 300 personas que no tienen o el pie o la mano? Mochas por minas antipersona puestas por los helenos y por los curas guerrilleros. ¿Usted no se acuerda ese librito de Manuel Vicente Peña que se llama Carmen de Chucurí? Claro, claro ¿Cuánto que sí. dijimos que lo sacáramos en digital o volviéramos a editar? Pues le iban a clavar la estatua del cura y me dijeron en Carmen de Chucurí, ponen la estatua y la volamos, doctora. No, pues es que el Centro Nacional de Memoria Histórica en manos de ya sabe quién, la Justicia Penal Militar en manos de ya sabe quién, toda esa cantidad de cosas que uno dice, imagínese lo que va a Momento de pasar. amnesia histórica. Así Qué es. delicia ser como Trump. Qué delicia eliminar todas las agencias que nos sirven e institutos Uf. mentirosos. La memoria la usa la izquierda para retorcer la verdad, para quedar ellos como héroes. Por eso Petro tiene esa porquería allá en la casa de Nariño con el sombrerito de, que es pura paja, ¿no? Eso debió comprarlo en alguna feria, el sombrero De de Pizarro. Pizarro, la La bata, sotana de la Camilo. sotana. Ay, vos viste lo que hizo la alcaldesa de México, del DF, que tumbó todas las estatuas de Fidel y dijo que las ponía en subasta, que se las llevara el que quisiera, que ella no iba a hacerle odas a asesinos. ¿Qué hacemos? Pero la Sheinbaum no le dijo nada, me imagino. Pero Claudia Sheinbaum dijo que era mentira, que ella nunca había pertenecido al ELN. No, yo no sé, yo no creo, pero M19. ojo, pero Al es que la ELM-19, al ELM-19. no, no, eso era paja, eso es paja de Petro, pero es que su abuelo es el fundador del Partido Comunista de Cuba y su papá es el fundador del Partido Comunista de México, pues esta niña nació con un ADN ya podrido de comunista. Eso es lo que yo llamo, ¿se acuerda cuando los mamertos, el mamerto del año, hombre, que ese premio nunca lo entregamos? Oiga, el premio era buenísimo. Yo decía, categorías de mamerto, mamerto degenerado. ¿Cuál es? El de generación en generación. Buenísimo, lo recuerdo muy bien. Doug, le tengo una preguntita. En el continente hay 35 países. De los 35, en 30 votan los militares. Yo como militar, ¿sí será posible en el próximo gobierno suyo
que los militares puedan votar de una vez, eso alejaría mucho el socialismo, muchísimo. En 30 de Mire, los 35 ¿cómo? países votan los militares, incluso Pero no, países no de derecha, de izquierda, de todo lado. Andrés, no, Sí, yo Germán. también soy Germán Andrés. Mi nombre es Germán Ah, Andrés, vea, soy tocayo de Andrés. Somos de la época, Cuando somos todos de uno la se misma generación. llama, cuando uno se llama Germán Andrés es porque no se pusieron de acuerdo los papás, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, votan en países que tuvieron dictadura militar. Votan en Chile, votan en Argentina, votan en Brasil. En No, Venezuela, Colombia. ¡Qué horror! Les cercenaron los derechos políticos a los que dan la vida por nosotros. los, Ahora le cuento, los privados de la libertad esta pueden votar. comisión primera. Ese proyecto lo pasó en algún momento, creo que fue Uzcategui. Sí, Y lo yo acaba de pasar Euskadi. era comisión primera hace como, eso debió ser hace por ahí, no, se me pierde la memoria, cuatro, no sé si fue ahora, no me acuerdo, si fue hace 4 o 5 años, que estoy tratando de acordarme las caras, la mayoría liberales. Y les dije yo, oh, bravo, tan liberales, que no permiten que los miembros de la fuerza pública ejerzan un derecho político. ¿Dónde les queda su liberalismo? Le tienen terror, porque no van Pánico. a ganar nada, por supuesto. Esa fue mi tesis de maestría en Derecho. Ahí vine donde, la Universidad de Antioquia. Ay, Casi pues se mueren. pásamela, yo la quiero ver, pásamela. Claro que sí. No, Le que voy de a una vez enviar le digo, inclusive varias exposiciones que he hecho de eso, pero en algún momento también el señor Roy Barreras, su paisano, se quiso montar en ese bus, ¿no? Porque ellos sí que saben cómo es que son para aprovecharse de eso. Pero bueno, yo creo que eso hay que hacerlo en algún momento y de forma muy, Creo que lo muy está volviendo equilibrada. a presentar Uzcategui, lo que pasa es que Sí, esta legislatura ya es una legislatura muy difícil. cadavérica, sí, es muy porque el probable que último se año caiga. de gobierno la gente está en campaña, está en componenda, ya no le creen al gobierno nada, ni las promesas de que les van a dar, nada, eso no, Doc, no. una personal, Germán, permítame. ¿Usted cómo hizo? De hecho, se la mandaron preguntar, para serle bien sincero. ¿Usted cómo hizo para hacer política y ser mamá? Porque, o sea, es muy complicado. Y entonces yo veo que hay como políticas muy exitosas, pero claro, si nunca tuvieron hijos, o usted ya tenía los hijos muy grandes cuando se metió a la electoral, o cómo hizo, de verdad, es una pregunta muy válida para que haya más mujeres, que me parece muy válido que participen y no tenga que ser eso loco de lista cremallera, puedes meter las mujeres ahí braviadas, sino si la señora es dura y brava, hágale para adelante, no necesita que la metan por una ley. Sí, yo no estoy de acuerdo con esas leyes que siempre es como tratando a la mujer como si fuera Como inferior. discapacitada. Venga, le damos a ver algo, démosle algo, meter. No, yo no creo. Además, muchas veces por eso. La mujer quisiera participar más, pero no puede, no puede por sus múltiples obligaciones. Yo tenía mis hijos ya estaban adolescentes, las grandes, los otros estaban más pequeños, pero no, a ver, ¿hace cuántos años? 13 años. Juan debía tener 12. El menor tendría 12 años, o sea, no eran bebés, no eran niños, ya estaban grandecitos. Si no, me hubiera quedado muy difícil. Y eso que era empresaria. Y tuve mi hijo chiquito siendo empresaria, que era muy difícil también, porque yo he trabajado desde antes de graduarme porque me gusta ganarme mis cosas, no me gusta pedir, me gusta tener mi independencia. Entonces sí, ya eran un poquito más grandes y era más fácil. ¿Y cómo hacer entonces para que las mujeres pues puedan ingresar a la política? O sea, ¿qué se le ocurre a usted como una medida para que las mujeres jóvenes o para que las mujeres... Por ahí vi, no sé si usted está de acuerdo con la campaña que vi ahí, creo que eran los marianos, de hay que tener hijos. No sé si... Es que a mí me parece que es chévere si podés, ¿no? Ojo, si podés, porque también someter una familia de escasos recursos con X número de hijos está comprobado que es mucho más difícil romper la cadena de pobreza. Pero no hijos, que yo quiero perros o gatos. Entonces, pues tenga perros y gatos, pero tenga niñitos, que es que uno la vida pasa. La vida pasa y la soledad en la vejez es muy horrible. Yo soy feliz.
con mis 4 hijos, voy a tener el tercer nieto. Uy, Por fortuna, todos mis hijos quieren hijos. Me gusta. Y me gustaron los perros siempre. Recogí perros, recogí gatos. Ya cuando me vine a Bogotá, pues sí me quedaba muy difícil. Pero en casa, en Cali, mi papá, mi papá recogía todo. El vecino que le dejaba los perros porque se iba de vuelta para Alemania. El perrito lleno de sarna, mi papá lo curaba. Tuvimos todo el perrerío en mi casa. Y mi mamá de vieja se ha dedicado a recoger perritos de la pero calle. fíjese que eso mismo lo convirtieron en una bandera por ahí otras personas y entonces ahora, y son los únicos supuestamente autorizados para hablar de los pro No, no, yo te animales y no sé muestro las qué. fotos de mi mamá. Es que ya se han ido muriendo por viejitos. Pero es mi mamá con 7 perros alrededor. El colimocho, el de la oreja así para arriba. Y uno se acerca a saludarle y se ponen furiosos. Siempre con los No, animales. Mejor dicho, con decirte que yo íbamos a San Andrés de chiquito porque los caleños somos muy de San Andrés. No, yo veía esos perros flacos y yo me quería morir. Y yo chiquita decía, "Ay, por favor, yo necesito dar comida". Entonces yo recogía comida y les daba. Una vez me mordió un perro, obviamente, del hambre. Y más grandecita, ya tenía plata, entonces ya les compraba platos de comida, no me daba ay, pena. Y se los ponía. A mí, los animales, especialmente los perros, me han conmovido siempre. Yo el tuve perro mi flauta perrita, playero. tuve mi perrita Salchicha, me duró 14 años, se enfermó, esos perritos se mueren del corazón. No, lo que yo sufrí, me tocaba llevar al veterinario día de por medio, la tenían que inyectar. Qué tragedia cuando se le enferma a uno el perro de toda la vida. Sí. Así es. Bueno, doctora, le comento que vamos para, para 1.400 personas conectadas en ese momento. Están los chats locos escribiendo, haciendo barra, hablando de un lado, hablando del otro. Y a propósito de las personas que están conectadas, me sale que el 45% no están suscritas al canal. Entonces, háganme el favorcito, suscríbanse, que es gratis. Manito arriba, fenomenal este espacio que estamos teniendo con usted. Me están preguntando aquí en el chat la relación con el señor Laforí y con el proceso de paz. Lo que siempre le preguntan, cómo le ha ido usted con eso? No, me supo a cacho fritos, que todavía tengo Pero aquí. creo que él ya se retiró, ¿cierto? Él ya no está ahí. La mesa no existe y hace rato no, y además la última controversia, cuando le ponen todos esos tatucos al batallón en Arauca, estos eh, desgraciados, es que la verdad, yo no sé por qué hay espíritus inmundos que su alegría es asesinar, asesinar. Ese día le dije, pero por favor, no más, no más, no más. Estos tipos son una mansalva. Y si vieron ustedes cómo empiezan a crecer y entonces donde ya no estaban, vuelven y están. Y conversábamos poco del tema, pero cuando alcanzábamos a conversar, él me decía que se generaban controversias sobre temas que los tipos no conocían. O sea, temas de economía que no manejaban, que decía, bueno, hay cosas que no tienen ni idea. Entonces, ¿a qué juegan? Yo creo que él hizo un servicio porque se lo pidió el presidente Uribe, pero eso va en contra de nuestra convicción íntima. Se los Y digo. a él y a Fabio Valencia, ¿no? Creo que Obvio, eran con los dos. las FARC, disidencias, José Félix fue una experiencia para él. Toda esa experiencia en la vida, él es un hombre maduro, un hombre grande, ¿no? Él se hace su vida con Álvaro Gómez Hurtado, que también, pues, un hombre asesinado, ese sí lo asesinó el régimen. Y llegó un momento que era insostenible. O sea, para mí, para Juan José, mi hijo menor, se volvió un tema donde ya no se podía ni siquiera discutir porque ya se generaba, la discusión pasaba a ser una pelea. Yo no lo soporto. Y yo recuerdo como la mayor alegría de mi vida todas las intervenciones militares que hizo el presidente Uribe y los rescates maravillosos. O sea, le volvió la vida a este país, le volvió la vida. Cuando dio de baja al Raúl Reyes, al Alfonso Cano, a ese, el mono Jojoy, ¿se acuerdan de esas cárceles como gallinas, esos militares como si fuera un galpón? Yo no entiendo este país con esa escasa memoria.
Entonces sí, yo creo que nos hace falta volver a tener el mejor ejército del mundo como lo tuvimos. Germán, permíteme, yo hago la pregunta mía de rigor, por favor, que aspiro que no sea pues muy incómodo para usted, pero se la voy a hacer. El tema Antioquia, ¿por qué? Ahí pasaron cosas hace 15, 20 días complicadas con esa votación, Más, hace un hace mes. como un mes, sí. Pero entonces el tema es, se la voy a contextualizar con, o sea, cómo ha sufrido Antioquia con este gobierno. Y no solo con este gobierno. Entonces ahí se la amplío, con el centralismo de Bogotá. Usted es una mujer de región también, pero pues ya lleva mucho tiempo en Bogotá, pero usted sabe que el propio Bogotá sufre por el centralismo del gobierno nacional. Eh, yo quiero saber qué hacer en su gobierno desde el 7 de agosto, pues no solamente con Antioquia, con el Valle, con las regiones de este país que están sufriendo eso hace 1000 años y no solamente no cumplen la constitución con la descentralización, sino que adicionalmente mire cómo nos han cascado Antioquia de duro en este gobierno que es demasiado evidente y demasiado descarado el odio en contra de Antioquia, de los antioqueños y de los medellinenses. Pero también han cascado a Barranquilla, al Valle del Cauca, que se suponía pues que Dilian no tenía una controversia eh, tan expuesta como la del gobernador de Antioquia y el maltrato, pues yo creo que ha maltratado a todos, ¿no? Lo que pasa Ella es le que sigue votando, ¿no? Ahí la U le Sí, sigue votando cosas en la Cámara, inclusive, y tienen presidente de Cámara, y no estoy mal. sí le votan y representantes conservadores y sí. representantes liberales, sí, le votan algunas cosas, por fortuna ganamos la consulta, ¿no? Que eso hubiera sido un peligro absoluto. Entonces, te cuento, yo comparto la descentralización porque siento que buena parte del empobrecimiento de las regiones es la concentración en Bogotá y la mendigadera en Bogotá, que además te habilita la corrupción, una corrupción que hoy nos cuesta 60 billones de pesos. O sea, en Colombia no es que falte plata, sino que sobran ladrones. Sí creo que debe haber descentralización en recursos y en funciones. Usted tiene que descongestionar el centro de funciones y que los contraten los departamentos. Sí, Autonomía. es que además yo tengo el ejemplo, porque quien me enseña a mí es Héctor Quintero. Y Héctor Quintero es el que me da la clase de los autonomistas y hay un cuadrito magnífico que tengo que recuperar, donde decía los países más ricos del mundo son estados federales. Después vienen los segundos, pero los países más ricos es el PIB mundial. Son 12 países que aportan pues una cantidad al PIB mundial. Después vienen como 26 países que son estados autonómicos, ¿sí? Que también vienen de segundos, y el reguero de países centralistas que son los pobres. Entonces, sí, el modelo sí tiene que cambiar. Lo defendí, viajé con el Congreso defendiéndolo. Ya pasó la ley de el Sistema General de Participación que gradualmente tiene que ir devolviendo en porcentaje a las regiones. Ese ya está, ese necesita la reglamentación, pero tenemos que tener cuidado de todas maneras porque Petro va a dejar no la olla raspada, se va a llevar la olla también. Todos se lo robaron. Entonces el margen de maniobra del Ejecutivo tiene que ser muy asertivo para poder destinar recursos en proyectos que generen inmediatamente un impulso contracíclico a una economía que está resentida. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Qué grandes proyectos te traen inversión extranjera en alianza público-privada o en concesión que usted sienta que al año eso ya se ve? Yo Por- hago parte de Colombia Autonómica con Héctor Quintero Arredondo. Entonces, bueno, soy fundador de la corporación también. Pero el tema es el voto. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Porque en entonces, ¿qué Antioquia no pasó han ese podido día? entender eso. Mira, ¿qué pasó ese día que lo he explicado mil veces? Pero obviamente me aparecieron 1500 bots de otro candidato destrozando lo que yo dijera, porque aprovechan cualquier cosa para los de este mismo lado, ni siquiera los mamertos, los de este mismo lado atacar y desfigurar la información. A Paloma nunca le gustó, lo dijo públicamente, apoyó al principio, pero nunca le gustó. A mí sí.
y eso lo sabe María del Rosario Guerra y los que trabajamos. Bueno, el secretario estuvo aquí de Andrés Julián. Ese día yo he explicado 1000 veces que era la tercera citación a la comisión de acusación y yo no podía aplazarla o la archivan, porque yo demandé a Petro, lo denuncié por participación en política con los trinos y aporté los trinos y tenía que ampliar la denuncia. Pasó la mañana y entonces me dice No, y el... la comisión es de él, ¿no? La ¿De comisión, las quién? mayorías son de él, en la comisión. Claro, pero te explico lo que me dijo Motoa. Me voy a demorar en la ponencia. No había quórum. Yo dije, se va a demorar, no van a votar, seguramente. Y yo tenía la presión de tener que irme a la comisión de acusación porque tenía que ensamblar todos los anexos de la ampliación de denuncia. Dije, estos no van a votar. Cuando se votó. Y después, ¿por qué no votó? ¿Cómo quedó el resultado? Yo voté contra el archivo. ¿Se acuerda que presentaron los del gobierno? Quedamos empatados. Volvimos y votamos. Se hunde la proposición. Renace el proyecto del gobernador. Quedamos 8-7. Si yo hubiera votado, hubiéramos quedado 8-8. Si se repite, se hunde el proyecto Por ley del Congreso, por ley quinta. por ley quinta. Que hubiéramos votado Paloma y yo, que a ella no le 9-8. gustaba. 9-8, pero necesitaban 11 votos que no tenía el gobernador en comisión primera. No votó tampoco Germán Blanco, ¿sí? Entonces, Antioqueño. Antioqueño, para los que no lo sepan. ¿cómo? Conservador antioqueño. Sí, amigo, y un hombre extraordinario. Yo creo que él le pasó lo mismo que a mí, porque él estaba recibiendo a unos notarios para un evento que había de una ley, aquí un proyecto de ley. Entonces, todo lo que han dicho que lo hundimos no tenía los votos, no iba a pasar, porque Petro se empeñó en que nada del gobernador le pasara. Ahí sí por pura animadversión en contra de Antioquia, el gobernador. Pues porque es una persona envidiosa y el gobernador es el que ha estado más a la, por decir, el que le ha dado más la pelea, que lo ha frenteado más. Así Muy es. bien. Germán, Bueno, doctora, para ir terminando ya Yo en me la parte tengo que final. ir Sí, porque estoy señora. muy... Para ¿Sí? yo ir también me terminando. toqué ir ya a acostar a mi niño, no creo. Bueno, para ir terminando, doctora, Estoy en mi casa, yo estoy lejísimo. Dime. ¿qué va a hacer usted con la primera línea, con la Guardia Indígena, con la Minga Campesina y el tema de las sazonadas? Germán, no podemos enfrentar el bandidaje con la mutación de hoy, que hoy todos se disfrazan de campesinos y la mayoría son milicianos y otros son campesinos obligados o los multan o los matan o los desplazan, usted lo sabe, mandando soldados, así no es. Usted tiene que rescatar primero la inteligencia, usar la tecnología y llevar a una tercera fuerza, que es lo que está planteando el Instituto de Ciencia Política. Usted tiene que combinar las fuerzas. Usted tiene que llevar SMAT y llevar policía judicial. Y usted tiene que judicializar el bandidaje, porque esto es un secuestro. En ningún lugar del mundo se permite que se secuestre a la fuerza pública. Aquí se tienen que dejar golpear, aguantar hambre, aguantar sed y esperar a ver si la Defensoría del Pueblo llega. Esto es una improvisación, porque no van por un bandido, pero no se dan cuenta que alrededor están los que protegen el bandido. Unos porque lo protegen, otros porque los obligan. Pero como está, no es el diseño. Usted tiene que entrar de una manera diferente, precisamente para evitar la zonada. Pero ya deberían saber quiénes son. Es como la locura aquí en la Universidad Nacional. 20 peludos del ELN, porque todos son del ELN, que ni siquiera son estudiantes, porque la De mayoría para de los Bogotá. estudiantes viven mamados, mamados, usted sabe lo que usted no puede graduarse, ¿sí? Y en la Universidad del Valle igual. ¿Qué es eso? Falta de autoridad. Qué cuentico de la autonomía universitaria tan chimbo para hablar como Vargas Lleras. Cuentico tan chimbo.
¿Autonomía de qué? La ley es primero y la Constitución está encima. Ya es hora de que estuvieran presos los bandidos y judicializados. Ah, no, pero para tirarle una bomba molotov a un muchacho del ESMAD y dejarlo descerebrado, eso sí, chévere, ¿no? Los defensores de izquierdos humanos. Autoridad. Y si hay que entrar al campus universitario, se ingresa. Y punto. Yo le demandé a esta fiscal, lo que pasa es que el Consejo de Estado es demasiado demorado. La directiva interna, donde decía que, ay, cuando había protestas podían haber actos violentos. Así, pues entonces protestemos enfrente de la casa de ella. A ver, Doctora, déjeme, le hago precisamente mi última pregunta porque ya me tengo que ir respecto de eso. Yo tengo dos temas de siempre en todas las entrevistas, el regional y el de justicia. Yo sé que esto no es resorte del Ejecutivo y que usted como presidente pues se va a ver limitada por esa atribución de poderes, lo que sea. Pero ¿cuál es la propuesta en justicia? Porque de todos modos yo sí siento que esto se tiene que reformar. De alguna forma tiene que haber la pero, lucha para Andrés, que deje mire, la Corte Suprema, el Consejo del Estado, la Fiscalía General de la Nación. Yo no sé esta gente qué está pensando desde hace mucho tiempo, pero quiero escuchar su propuesta de justicia. mire, claro que hay que hacer una reforma a la justicia profunda y eso tiene un costo altísimo, porque a las cortes no les gusta perder el poder que tienen, por ejemplo, el poder de elegir, ¿sí? El poder de nominar para elegir. Pero eso ni siquiera es lo más grave. Lo más grave es básico, elemental, más URIs, más jueces de garantías, más cárceles. Muchas veces el mismo juez, eh, que creo que también hay que reformar la 975 con esa vagabundería, pues que hay que pedirle perdón y permiso al bandido, o que la captura estuvo mal hecha. Un poco de pendejadas, pues, no. Es que aquí en Bogotá se vive todo el tiempo. Pobre policía captura un bandido en Suba y le toca ir a la URI de Usaquén o a la URI de Bosa, 2 horas, darle desayuno, darle almuerzo. ¿Qué es eso? Y si llegó y no hay juez de garantías, lo dejan libre. Ay, qué bonito. Es lo elemental. Se lo dije a la que era ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Se lo dije a la fiscal y se miraban. Uri, me dijo, le toca a ella que es la fiscalía. Ella. Le dije, sí, la Uri le toca a la fiscalía, pero los jueces de garantía no son de la fiscalía. Pobres policías y pobres ciudadanos, por eso quedan libres los bandidos, o por problemas con la captura, o porque les da jartera. ¿Qué policía va a querer capturar a nadie? URIs, jueces de garantía y cárceles. ¿Hace cuánto no se construye una cárcel, Andrés? ¿Por qué estaban confinados en estaciones de policía? 6.000 muchachos de la policía teniendo que cuidar bandidos en estaciones para que les pase lo que le pasó a una pobre patrullera, que los bandidos del ELN incendian la cárcel, no hubo cómo abrir porque se calentaron el metal de la puerta, la muchachita a correr y después termina capturada, que porque no lo asistió a los bandidos. No, 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 el mundo al revés. Mire, yo le pido a Dios que me dé el poder de enderezar este país porque yo conozco la minucia, yo conozco los procesos judiciales, los debates, yo me conozco la JEP en la filigrana. Lo que tienen hoy los militares para defenderse en la JEP lo incorporó mi equipo de trabajo, que es la prueba nueva y la prueba sobreviniente. Yo te puedo hablar a fondo de temas que los demás candidatos no te van a hablar, sino es seguridad, es ladrones, corrupción. Yo te hablo de temas a fondo. Yo sé lo que hay que hacer. Yo sé lo difícil que es hacer empresa en este país donde usted, el Estado, existe para castigarlo. Solamente para joderlo, no para darle una mano. Usted se quiebra y le dan un mazazo adicional en vez de ver usted cómo sale. Todo está diseñado para que la gente sea informal o sea ilegal y después verá cómo negocia. Entonces vamos a resolver lo de los jueces, pero desde la base, desde abajo. Doctora, muchas No, gracias por habernos
acompañado hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Qué pena, no pudimos leer todas las preguntas. Y por favor, doctora, despida el programa hoy. Germán, pero ¿sabes qué chévere que deberíamos hacer? Señora, Usted, a usted que le escriben tanto, saque, saque un dossier de preguntas, las empaca y me las manda. me comprometo con eso, se las paso hoy mismo las preguntas que me hicieron. Hoy o mañana, ¿sabes por qué? Porque uno tiene que conocer cuáles son las inquietudes del público. Claro. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere conocer más? Sí, hay temas que les gusta saber de la familia, hay temas que les gusta saber de la experiencia. ¿Cuál es la inquietud más grande? ¿Cuál es el metro cuadrado de ese ciudadano que dicen, ay, no me hablen más de esto, que a mí lo que me preocupa es que no me metan una puñalada cuando voy al trabajo? Quiero esas preguntas, Germán, que eso me da una Se las radiografía. paso. Y Doc, y por favor, queremos invitarla nuevamente, que la gente está re loca escribiendo acá para que nos acompañe próximamente, doctora. Ve, Germán, ¿vos nunca haces presencial Sí, podcast? señora, pero quiero proponerle hacerle uno sentados en un andén comiendo tamal, comiendo conocer a la persona, mamarle gallo con mucho respeto, conocerla a usted. Entonces usted me dice cuándo y hacemos algo diferente que la gente conozca, Ya, no, los dejo. Un abrazo, hágale. doctora. Permiso. Usted Una de mis solamente obligaciones familiares. Dios los Usted bendiga. solamente me dice cuándo, doctora, le hacemos y hacemos una entrevista presencial, algo así como muy No me diferente, van a sentar en el andén. algo Vámonos a muy, comer lo que me gusta, hágale. chicharrón. Vámonos a comer unos chicharrones. Uy, deliciosos. Y busquemos un sitio bacán. Usted me Bueno, dice cuándo y le hacemos una entrevista bien bacana que la persona conozca es la persona y porque conoce la candidata. a mí Entonces me encantaba ir a desayunar a Corabastos al tablazo. Más rico, rico. muy delicioso, muy delicioso. Usted me dice nomás allá o si quiere más cercano ahí al del 7 de agosto que más cercano a la plaza. Sí, Corabastos puede ser, para lo quemado, de pronto que más central, para no irnos más central a donde su merced vive. Y ¿Pero le vos dónde hacemos, estás? ¿Estás lejitos? no, yo más o menos de la oficina suya, yo estoy como a 15 20 minutos. Ah, está cerca. Ujú. Dale. Usted me dice un abrazo, doctora. Comiendo chicharrón, usted dice que quiere comer lechona, no importa. Hágale, entonces hablamos por el interno, que Dios me la bendiga, me la acompañe, muchos éxitos, espero que se puedan unir la derecha antes de la primera vuelta. Un abrazo, doctora, y Nos vamos a unir para la primera vuelta. ojalá Dios la escuche, ojalá Dios la escuche. Bueno, un segundito, 3, 2, ya no estamos al aire, doctora, muchísimas gracias por habernos